Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver brevísimamente la definición que da Durkheim del Estado, o lo que es lo mismo, por qué Durkheim se oponía a las posturas individualistas. Como bibliografía estaré recomendando Lecciones de Sociología, el cual es un texto clásico del autor, casi tan clásico como Las reglas del método sociológico o La división del trabajo social. Y en particular vamos a estar viendo el capítulo cuarto y quinto que reza acerca del Estado. Vamos a ver fundamentalmente por qué Durkheim no cree en lo absoluto que el Estado se oponga al individuo o que el Estado se oponga a la libertad individual. Quédate si tienes que rendir un parcial o final o simplemente te interesan estos temas y demás. Comencemos. Durkheim dice que en las sociedades modernas, las cuales se han desarrollado con cierto grado de complejidad, hay grupos primarios y grupos secundarios. El grupo primario por excelencia vendría a representar el Estado, que organiza, piensa y legisla precisamente por sobre los grupos secundarios y por sobre los individuos. Los grupos secundarios son los que conglomeran cierta cantidad de individuos bajo un determinado territorio o bajo una determinada fe o bajo una determinada profesión. Vamos, que si por ejemplo hay personas que se dedican a dos actividades económicas y éstas están encontradas sus intereses entre sí, es necesario un grupo mayor que haga surgir lo uno de lo múltiple y lo múltiple de lo uno. Por tanto, dice Durkheim que el Estado no es simplemente un representante de la conciencia colectiva o un representante de la moral colectiva o de la moral del pueblo. Es el que crea, el que constituye, el que instituye la moral del pueblo. Es el que piensa por la sociedad, el que organiza a la sociedad, el que le da una estructura y una institucionalidad. El Estado no puede representar los intereses particulares de tal o cual grupo, sino que, mediante su mayor organización y jerarquización, crea algo diferente que representa el bien común, no los intereses particulares. Vamos, que en lugar de representar los intereses de tales o cuales, representa los intereses de todos. Ahora vamos a ver las objeciones que habitualmente se le hacen al Estado desde el punto de vista individualista y cómo Durkheim las va refutando una a una. En primer lugar, ¿el Estado se opone al individuo? La verdad es que no, dice Durkheim. De hecho, sin Estado no existiría el individuo en realidad. ¿Por qué? Porque según lo plantea la sociología del autor, es el Estado, mediante la socialización, mediante la legislación, mediante las leyes, el que crea la posibilidad de que existan los sujetos individuales. Vamos, que si no existiera una ley que reglamentase, por ejemplo, la educación estatal, pública o privada, no existirían sujetos que hayan sido formados por la educación estatal, ya sea esta pública o privada. Entonces, vamos, esto tiene ciertas reminiscencias griegas. Recordarán aquel pasaje cuando Sócrates le disputa a su discípulo que no pueden escapar de la ley porque la ley es la que los engendró, es la que dijo que su padre se case con su madre, que dieran educación a sus hijos, etc. Entonces, ¿qué clase de individuo puede imponerse o querer imponer su voluntad a la ley que representa los intereses generales y los que en última instancia lo han constituido? Esto tiene que ver con el proceso de socialización y con el proceso de instituido, instituyente e institucionalización. Pero bueno, sigamos avanzando. Segunda objeción. ¿El Estado se opone a los intereses individuales? La verdad es que no, dice nuevamente Durkheim. El Estado lo que está es mediando precisamente para que ningún grupo colectivo secundario, ya sea esta una profesión, una actividad económica, una fe, un credo, una religión, un partido político, imponga sus intereses a los demás. Vamos, que está velando por el bien común.
es para el bien de todos y no de ninguno, diría el Martín Fierro. Aquí lo mismo, el Estado está velando por la libertad individual y en contra de los intereses particulares. Vamos, que por ejemplo, si el Estado dejara la laissez-faire, precisamente se impondría la ley del más fuerte y quien tuviera más fuerza podría imponer su postura, su ideología y su interés a los demás. Ahora, tercera, última objeción y también igual de importante. El Estado va en contra de la libertad individual y última respuesta de Durkheim es que evidentemente no. Aquí podríamos citar a cualquier contractualista, pero podemos empezar por Hobbes precisamente. En el estadio de naturaleza no hay ley, es decir, antes de la existencia del Estado, previa a la existencia del Estado y cómo garantiza el Estado la ley, no existe lo justo o lo injusto, lo correcto, lo incorrecto o el robo o la propiedad. Solo pueden existir los derechos individuales de los ciudadanos bajo un estadio o un imperio de la ley. Es la ley la que garantiza que se respeten tus derechos individuales, a tu actividad económica, a tu propiedad privada, a tu libertad de expresión, a tu libertad de asociación, de circulación, etc. Es básico, contractualista de la sociedad moderna, que todas las constituciones son las que garantizan, mediante el ejercicio del poder de Estado, los derechos elementales e individuales. Por tanto, ¿cómo va el Estado a oponerse a tu libertad si es el Estado el que debe garantizarla? Ahí hay por así decirse, una paradoja o algo que los pensamientos individualistas o anarcocapitalistas o libertarios no han pensado. Bueno, este es nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de cómo Durkheim refuta el individualismo mediante su definición de Estado. Si te ha servido para tu parcial o tu final o simplemente te ha resultado curioso, déjame un like. De esa forma me ayudas muchísimo a crecer como canal de divulgación de las ciencias sociales y que cuando YouTube, para la gente busque estos temas en YouTube, la plataforma lo muestre a muchas más personas. También aquí en pantallitas finales estaré dejando otros videos de Durkheim si tienes que rendir la división del trabajo social, las reglas del método sociológico o simplemente necesitas un video que resuma toda su sociología en general. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, un saludo grande y adiós.